Estamos en la cuarta lección. Representa y automatiza la información. Gráficos y tablas dinámicas. Vas a tener muchísima información y como dicen, lo que entra por el ojo, entra por el ojo. Es muy importante tener bien representada la información de manera que sea visual y que se puedan extraer conclusiones de forma rápida y precisa. Hemos empezado con la construcción de mini gráficos y gráficos, cómo construir un gráfico objetivo, cómo hacer un gráfico de termómetro, de velocímetro. Vimos dos tipos, radial y con la aguja. Fíjate que todo esto son elementos que van a formar parte de tu dashboard. Entonces al final te estoy dando como las piezas y tú al final las tienes que unir. Luego aquí vimos la introducción a tablas dinámicas y sus gráficos dinámicos, que al final es lo mismo que un gráfico en la práctica. Vimos cómo crear alertas en tablas dinámicas y la fragmentación de datos en una tabla dinámica, cómo hacer autoajuste de estas tablas dinámicas para que no se te descoloquen, que a veces es muy molesto cuando actualizas y se te descolocan, y cómo con esa segmentación crear una única segmentación para varias tablas, siempre y cuando tengan esas tablas dinámicas tengan el mismo origen. La tabla de origen, el listado de datos, tiene que ser el mismo. Luego, dentro de tablas dinámicas, te permite hacer campos calculados. Puedes hacerlo de dos formas. Una, teniendo tu tabla de origen, le añades columnas y pones la fórmula y te lo calcula. Y luego te aparecerá como un dato más a incluir en tu tabla dinámica, o dentro de la tabla dinámica puedes hacer campo calculado, que es que le introduces la fórmula. Incluso campo calculado con condiciones que le pongo una fórmula, por ejemplo, le digo, mira, que me haga la fórmula es un condicional, y lo puedes hacer y te muestra esos datos. Luego, elemento calculado es en la izquierda, en los rótulos, en la hora de hacer la clasificación. Ojo, si tú te pones en una tabla dinámica en la columna de la derecha, te va a salir para poder calcular el campo calculado, pero el elemento calculado no. ¿Por qué? Porque los elementos calculados son de la columna de la izquierda en cuanto a rótulos. Entonces, eso a veces es un error que suele ocurrir. Vimos también cómo agrupar datos en las tablas dinámicas. Por ejemplo, yo tengo una serie de fechas, quiero por semanas, quiero ver el ingreso por la primera semana, la segunda, o los gastos o las ventas, lo que quieras. Luego también vimos cómo trabajar con subtotales y detectar errores, lo que te decía antes. Mis datos son ficticios y lo hice así a posta para que vieras qué pasa cuando los datos no están organizados adecuadamente, cuando no siguen el criterio al crearlos. Pues lo normal es que haya errores. De nada sirve que tu tabla dinámica, tu gráfico esté tan bonito, tan perfecto, si luego los datos están erróneos. Entonces, tienes que ser consciente de cómo organizar la información, porque eso te puede llevar a errores y sobre todo ser capaz de detectarlo. Luego también vimos cómo crear un ranking en un gráfico dinámico y cómo contar valores únicos en tablas dinámicas. En este caso estamos utilizándolos con empleados y veíamos que, claro, la tabla dinámica te los cuenta hasta incluso como repetidos, pero es que si tú tienes un número finito determinado de empleados, no es posible que te digan, pues tal empleado te aparezca 3 veces porque ha trabajado 3 veces. Yo quiero mi total de empleados. Si mi total de empleados es un número, por ejemplo, 8, me tiene que dar 8, no 12 porque Pepito trabajó 3 veces y el otro... ¿Me explico? Entonces, hemos introducido un poquito el Power Pivot, que se utiliza para grandes volúmenes de datos para que tú lo veas, igual que Power Query. Entonces, para extraer grandes volúmenes de datos, y el Power Pivot es como más profesional. No con este Excel hasta ahora puedes trabajar. Power Pivot es un poquito más complejo, se necesitaría un curso aparte sobre Power Pivot. Pero en principio, con estas fórmulas puedes trabajar sin ningún tipo de problema. Y luego hemos visto la ayuda que te muestra el Excel y tendrás un fichero que es el que
te deja el Excel para explicarte cómo funcionan las tablas dinámicas. Tiene una serie de botones y lo que te digo en el vídeo es que se puede automatizar. Cuando lleguemos a la parte de macro, verás que es mejorable. Y no te pierdas ningún vídeo, míralos todo con detalle porque al final estas son las piezas, el puzzle que tienes para encajar y crear tu dashboard estratégico.